Bien, bueno, primero que todo, de nuevo dar las gracias a todo el equipo de la clínica, y a Anders por tenerme de nuevo en Bilbao, que siempre es un placer poder compartir con ustedes. Y vamos a hablar de la ablación de la lesión index en el cáncer multifocal, que es como todos sabemos que es la definición del cáncer de próstata. La idea es, estos son lo que tengo que reportar. La idea es saber que todo este tamizaje que se ha hecho ha aumentado el número de pacientes que se diagnostican. Esto lo hemos hablado en el día de hoy y en el día de ayer. Y hay muchos pacientes que no necesitan los tratamientos agresivos como los conocemos. Por lo tanto, hay que tratar de buscar un tratamiento que sea específico para cada paciente en un momento ideal. Y es de lo que estamos hablando, es la idea o el espíritu del tratamiento a la carte, que es una de las ideas de nuestra institución. Cuando yo recibí el título de la comunicación, me parecía que era bastante provocativo porque habla de multifocal y de cómo vamos a tratar solo una parte si la naturaleza de la enfermedad es multifocal dentro de un órgano como lo es la próstata. Entonces, para tratar de aclarar estos conceptos, vamos atrás a 1996 y vemos un paper que fue publicado por el grupo del doctor Frans de Bruijn en ese momento, en el que hicieron un análisis de 61 especímenes de prostatectomía radical y los compararon con 55 biopsias que venían de estos mismos especímenes y se dieron cuenta que había 28% de estas lesiones, de estas muestras, que tenían un solo tumor. O sea, un tercio de pacientes, aproximadamente un tercio, tenían un solo tumor, con 16% en el cual el grado histológico era evidente. La gran conclusión es que la lesión index que se presentaba en ese momento, decía, no era representativa del estado patológico, y esto pudiese ser algo un concepto que iría totalmente contra lo que estamos haciendo hoy en día. Esto era en 1996. En el 2002, el grupo del Dr. Stamy hace una evaluación de cerca de 500 prostatectomías y de especímenes de cerca de 500 prostatectomías radicales, y en estas muestras consiguen que hay una lesión index de aproximadamente un poco más de 4 centímetros y que solamente cerca de 17%, un cuarto de los pacientes tenían un solo cáncer dentro de la próstata. Lo interesante es que ellos tienen una conclusión diferente a aquella que veíamos del grupo del Dr. de Bruijn, y dicen que hay una serie de pequeños cánceres que están localizados en la próstata, pero que hay un grueso formado por la lesión índice que va probablemente manejar o impulsar la probable progresión o evolución de la enfermedad. Esto era en el 2002. Entonces, mucho más reciente tenemos el concepto de la lesión índice, del index lesion, que es una lesión única que está formada por un gliso más elevado y que pudiese ser la responsable de conducir a una progresión metastásica de la enfermedad. Esta lesión índice debe ser identificada y tratada para controlar la enfermedad de una manera específica que nos permita no hacer una ablación total de la próstata y que esto se traduzca en un menor impacto en la calidad de vida. El objetivo entonces es comprender cuál es la biología de la lesión índice y cuál es la relación que existe entre esta lesión, que sería la lesión índice, la lesión de mayor volumen, y las lesiones multifocales que puedan haber. Porque lo que no tenemos claro es saber si el actuar sobre esta lesión índice va a crear un impacto en el microsistema hormonal de la próstata y cómo responden estas lesiones a la ablación de la lesión mayor. No tenemos claro cuáles son las relaciones que existen entre cada una de estas lesiones, y si vamos más allá y tratamos de ver lo que se hace en cáncer de próstata avanzado, vemos que el complejo hormonal dentro de la próstata es muy complicado, y en el momento en que se hace una acción sobre el tejido prostático hay reacciones a diferentes niveles del tejido que pudiesen modificar los paradigmas que tratamos de establecer hoy en día.
Y en esto tenemos que, la importancia es que la biología afecta el tamizaje, afecta el tratamiento y afecta la progresión, y esto no es una exclusividad del cáncer de próstata. Vemos que la célula normal está expuesta a toda una serie de elementos como los factores hereditarios, la exposición y sobre todo el microclima celular, y que a partir de esto puede haber lesiones indolentes, lesiones de una progresión lenta o lesiones que por el contrario van a progresar de una manera muy rápida. Estos son los conceptos que tenemos que tener si tratamos de hacer avanzar el campo de la terapia focal. Entonces, el reto hoy en día sería predecir de forma preoperatoria los cánceres que de verdad son unifocales, que como sabemos no son todos y en realidad son una minoría, cuáles son unilaterales, cuáles son las eventuales lesiones multifocales que son verdaderamente insignificantes, y determinar la importancia de las lesiones que tienen una biología agresiva dentro de los tumores multifocales que están alrededor de la lesión índice. Entonces, sabemos que probablemente la tarea no es tan sencilla. Cuando ha pasado el tiempo, nos damos cuenta que hay una serie de análisis que nos permiten ver qué ha pasado con los tumores de próstata en el tiempo. Este es un paper del grupo del doctor Thomas Poleshik, y nos damos cuenta que se ha sucedido una migración de los estadios y que el número de cáncer por próstata ha disminuido, y que hay un aumento en la proporción de cánceres unifocales en las series más recientes. Más aún, de la misma publicación, el número de lesiones significantes ha disminuido en el tiempo, y hay una serie de conceptos que nos permiten aseverar que la mayoría de estas lesiones satélites quizás no tengan importancia o no van a crear la posibilidad de una progresión y una eventual muerte del paciente, que es a lo que todos tememos. Más recientemente, de nuevo, hay un análisis de estos especímenes de próstata. Vimos 1996, vimos 2002, y ahora nos referimos a un análisis del doctor Epstein, del grupo del doctor Epstein, que habla igual, 552, un poco más de 500 pacientes que fueron operados entre 2008 y 2012, una serie contemporánea, lesiones de bajo riesgo. 552 pacientes no es la población del estudio, perdón. La población de estudio se reduce, pero la conclusión es que la media de volumen tumoral fue de 0.38 centímetros, con 70% de los pacientes teniendo tumores bilaterales, y la lesión índice representaba un 89% en la media, por supuesto, del total del volumen tumoral. ¿Qué quiere decir esto? Que en la evolución en el tiempo, la situación del cáncer de próstata en el día de hoy, desde el punto de vista de lo que estamos consiguiendo en los especímenes prostáticos más contemporáneos, permiten aseverar que es probablemente posible hacer un tratamiento más racional. Entonces, aquí tenemos un gráfico que es muy importante porque habla de dos ideas importantes. Esta lesión, que es la lesión índice, que si tomamos en cuenta los estudios que hizo Liu en el estudio Pelican, sería la lesión que tendría la capacidad de crear metástasis y de viajar y hacer progresar la enfermedad. Como ustedes saben, el estudio Pelican permitió, a través del análisis de pacientes que donaron su cuerpo y que murieron de cáncer de próstata avanzado, analizar los elementos que conducen a la progresión de la enfermedad. Quizás con todos los bias que esto pueda tener, es una información importante porque nos ha permitido establecer dos situaciones, dos conceptos. El concepto de la lesión índice reforzado sobre la idea de una migración en el estadio, en el momento actual, y la idea de un origen monoclonal del cáncer de próstata metastásico. Entonces, esta probable lesión que está acá, que sería la lesión índice, es factible de ser identificada y de ser tratada de una manera eficaz desde el punto de vista oncológico. Entonces, la lesión índice es muy simple, es la lesión más grande, que probablemente tenga la mayor agresividad.
está definida por el Gleason más importante, debería tener o por lo menos un 80%, ocupar un 80% del volumen tumoral y es potencialmente la que va a conducir a una progresión del cáncer. ¿Cuál es entonces la idea de la terapia focal? Este es un trabajo del 2009 y sí, la terapia focal no está considerada ahora en los guidelines, y yo no me quiero involucrar en las peleas de tiburones cuando uno solo es un pequeño nadador, es porque no hay tiempo suficiente. Si vemos este paper del 2009 de Uri Lindner, es un estudio fase 1 en el cual se hizo una identificación de la lesión índice en ese momento, se trató la lesión y se controló, en este caso de forma intraoperatoria, para tratar de ofrecer el concepto de los 3 pilares de la terapia focal, que es lo que tratamos de hacer todos en este momento. Entonces, para ilustrar este concepto de una manera más contemporánea, vamos a ver un caso clínico. Un paciente de 68 años, sin ninguna comorbilidad, evaluado por síntomas urinarios bajos, tacto normal, un PSA de 8 y ustedes ven los valores funcionales en la pantalla. El grave problema de este paciente no es la presentación, el grave problema es que es un cirujano digestivo. Entonces, esto complica totalmente la aproximación que tuvimos frente a este caso clínico. Entonces, la pregunta que nos hacíamos, ¿qué hacemos en ese caso? Biopsia, resonancia, ¿cuál fue el manejo? Bueno, pues nosotros hicimos resonancia multiparamétrica seguida de biopsia en ese orden. Y así fue como se manejó el caso. ¿Por qué? Para sostener la idea de una enfermedad, de un tratamiento parcial de una enfermedad multimodal, nos basamos en todo lo que hemos escuchado sobre la imagen. Lo más importante es saber que la resonancia puede aumentar la frecuencia de detectar cáncer significativo en hasta 50% en el bajo riesgo, y esto puede llegar hasta el 70% en los pacientes de riesgo más elevados. Y esto para pacientes sin ninguna biopsia previa. En los pacientes en los que la biopsia previa ha sido negativa, la posibilidad de tener un cáncer significativo está entre el 70 y el 80 y casi el 90%. Esto como idea en relación a la imagen no queremos repetir porque ya se ha hablado suficiente en el Congreso. Y además en los pacientes que tienen bajo riesgo, la resonancia magnética tiene un valor predictivo negativo que es cerca del 98%. ¿Cuál es la posibilidad o cuáles son las opciones de biopsia? Hay muchas opciones de biopsia. Sabemos que la única opción válida hoy en día es la opción de abordaje por ultrasonido, guiado por ultrasonido, que tenga 12 biopsias. Nos guste o no nos guste, ese es el estándar y es la gran mayoría de las biopsias en países desarrollados tienen esa forma de trabajo. Sabemos que existen diferentes opciones hoy en día, probablemente los mejores resultados están si vamos de mayor a menor, en los resultados de biopsias de fusión, fusión cognitiva y la biopsia randomizada. Sin embargo, la utilización de la resonancia magnética está todavía en evaluación y eso tenemos que tenerlo bastante claro. Volviendo al caso clínico, una lesión de 14 milímetros localizada de forma anterior, un PRAS 4 o 5 sin lesión extracapsular, sin linfadenopatía. Este es el mismo caso del cirujano que presentamos. Entonces, identificamos la lesión. Este paciente se le hace una biopsia por fusión con 3 targets en la lesión a índice, más 12 biopsias. Esto se hizo con el sistema Coelis y obtenemos 2 biopsias positivas. 2 biopsias positivas con el largo de lesión de 3 milímetros, o sea, había 3 milímetros de lesión sobre 158 milímetros de tejido prostático que se obtiene del procedimiento. El Gleason es 3 más 3. Entonces, esta es la situación de este paciente. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? Aquí las tenemos todas. ¿Cuál puede servir? Todas. Todas sirven porque los criterios aplican para cualquiera de estas opciones terapéuticas que todos tenemos.
Este es un cirujano, les recuerdo. Entonces, ¿por qué terapia focal? Porque yo no me quiero operar, yo sé lo que es la cirugía y no quiero pasar por esta situación, pero tampoco quiero quedar sin hacerme nada. Y esa es la idea de la terapia focal. Es un punto medio entre la vigilancia activa, que es una opción completamente válida, y las terapias más agresivas, que también son totalmente válidas. ¿Por qué? Porque sabemos que la incidencia de cáncer de próstata hay una disminución del volumen tumoral y básicamente si hacemos una selección con cuidado de los pacientes, probablemente con los protocolos que se están haciendo vamos a lograr evolucionar hacia una situación de menos impacto de calidad de vida con mantenimiento de los resultados oncológicos. Entonces, ¿qué se le hizo a este paciente finalmente? Le hicimos una hemiablación con HIFU, que implicó una hemiablación del lado donde estaba la lesión índice. Les recuerdo que la lesión índice se encontraba a nivel anterior. Hacemos el seguimiento, el tratamiento se hace enero del 2014. En el seguimiento de julio del 2014, este paciente tenía 9 de antígeno prostático. 9 de antígeno prostático quiere decir que el antígeno aumentó. Uno se esperaría una disminución de al menos 30-40% de antígeno. Todo lo contrario, aumenta y en una nueva resonancia nos damos cuenta que hay una lesión residual en la parte posterior. Esto vamos a aclararlo después porque probablemente pudo haber sucedido. ¿Qué hacemos con este paciente? Hay que caracterizar qué está pasando en esta lesión anterior, porque ya la resonancia nos está dando el pitazo de que hay probablemente una residuo tumoral o una lesión que simplemente no se trató. Entonces se hace una biopsia transperineal. Aquí hay un cambio de actitud, ya no vamos a pasar a hacer una biopsia por fusión, tratamos de hacer una biopsia transperineal. ¿Por qué? Porque queremos estar seguros de que cada 5 milímetros vamos a tomar una muestra de tejido que nos van a decir si en realidad es esta zona anterior la que está produciendo este aumento del PSA o quizás hay lesiones multifocales fuera del área de tratamiento. Efectivamente, la biopsia era positiva y hacemos un tratamiento de nuevo con HIFU, que es uno de los grandes beneficios del HIFU. No es mi idea vender ninguna energía, pero es uno de los beneficios. Se puede repetir la terapia, pero después de repetir la terapia, ¿qué pasó? 18 de antígeno prostático. 18 antígeno prostático, la biopsia sabíamos que seguía siendo un Gleason 6 y en la resonancia magnética tenemos de nuevo una imagen que nos muestra una lesión residual en la cara anterior de la próstata. De nuevo, hay una situación problemática, había que buscar una solución y la solución fue proponer una opción que nos permitiera llegar a la parte anterior de la próstata de una manera más eficaz. Y entonces, en marzo del 2015, se le hace al mismo paciente un tercer tratamiento focal que cambia de energía para pasar de una energía de acceso transrectal a una opción transperineal y colocamos las agujas en la parte anterior de la próstata para estar seguros de que no teníamos el problema de no dejar de tratar o tratar mal como probablemente nos había pasado inicialmente. ¿Y qué pasa? En el seguimiento vemos como el antígeno disminuye a 2.95, la resonancia muestra una necrosis efectiva de 21 cc y si vemos las curvas de antígeno prostático, vemos la curva en el primer tratamiento de antígeno prostático, en el primer tratamiento de HIFU, curva en el segundo tratamiento de HIFU y luego el aumento y cómo hay un descenso franco del antígeno prostático luego del tratamiento en crioterapia. El mensaje de esto es que la lesión índice estaba allí. El cáncer es multifocal, pero no teníamos problema en otra parte de la próstata. Simplemente teníamos problema en esta lesión anterior que o tratamos bien o tratamos mal, pero que no estaba tratada de forma adecuada en el proceso inicial. Este caso lo pueden revisar en la SIU Academy, es un caso que va a estar publicado próximamente y que me permite utilizar la tarima para promocionar esta herramienta de educación. Las opciones de tratamiento para continuar son
todas las explicó Jean. Pasamos de los efectos térmicos, calor, frío, radiación, fotosensibilización o el efecto eléctrico. Esto ya ha estado claramente explicado. La idea es que hay que particularizar el tratamiento y sobre esto tenemos una base muy clara. La gran mayoría de estos tratamientos que utilizamos fueron utilizados inicialmente para tratar los cánceres tratados por radioterapia que recidivaban. O sea, el campo de entrenamiento de las energías, de la gran mayoría de las energías fue o ha sido el cáncer recidivante tratado con radioterapia como opción primaria. Y esto es lo que nos permite saber que probablemente sea bastante eficaz. El particularizar el tratamiento quiere decir que si usted ofrece una sola energía al paciente, no lo está haciendo bien. Usted tiene que tener la posibilidad de ofrecer diferentes energías. El tratamiento focal no es una religión, no hay una máquina de biopsia y no hay una máquina de energía. Probablemente para lo que nuestra experiencia en Montsouris, las lesiones posteriores, que son la gran mayoría, cerca del 60%, son mejores tratadas por HIFU porque hay un punto focal corto para la llegada de la energía a ese punto. Las lesiones anteriores son probablemente mejor tratadas con crioterapia. Estas lesiones representan entre un 20 a un 30% de las lesiones, y las lesiones apicales probablemente recibirían un tratamiento efectivo con braquiterapia, donde sabemos que el HIFU no tiene la preponderancia. Esto es, es lo que decía, mencionaba Jean hace unos momentos, es nuestro modelo à la carte, en la que se utiliza crioterapia, HIFU, braquiterapia. No estamos de acuerdo con la idea de vender una energía, una sola energía para todos los pacientes, para todos los casos. En el futuro sabemos que habrá que utilizar muestras de DNA y tratar de localizar las mutaciones y la información genética, agrupar los cánceres por grupos genéticos para poder tratarlos y siempre recordar un conflicto muy importante que fue el conflicto de la patología molecular versus media genetics, en los cuales se hace claro que el DNA no es un segmento, el producto de DNA es una parte de la naturaleza y no es no puede ser manejado como una patente. Lo que quiere decir que esta es una información que debe estar o que puede ser utilizada por todo el mundo y no puede ser comercializada como la gran parte de la tecnología que usamos en este momento. En las perspectivas para el genoma existen elementos como el 17 gen S, que permite clasificar en base a los elementos que hemos discutido, heterogeneidad y, sobre todo, multifocalidad del tumor en el cáncer de próstata. En las conclusiones, pues es muy sencillo, hay que definir una cohorte de pacientes en las que verdaderamente pueda beneficiarse del cáncer, de un tratamiento focal. Para esto se necesita, ante todo, criterio oncológico e imagen, eventualmente marcadores tumorales y genoma. Hay que tratar de desarrollar más las técnicas de imagen y de biopsia para verdaderamente seleccionar de manera adecuada a la población. Particularizar el tratamiento, que esto quiere decir utilizar, no importa la energía, pero utilizarla bien en la localización anatómica y adaptada a cada uno de los pacientes. Lo que quiere decir tratamiento à la carte y, sobre todo, mantener el criterio oncológico y basarse en lo más importante y probablemente el gran desarrollo que hay en este momento es sin duda la imagen. Lo más importante es saber que de todas las fallas vamos a aprender y solo a partir de comprender cómo vamos a asimilar estas fallas es cómo vamos a transformar lo que pudiese ser un fracaso en nuevas oportunidades. Muchísimas gracias. Un comentario antes con relación a lo que decían con la terapia focal. Cuando hacemos reuniones para tratar de tener fondos, y Guy Valencián le decía a la gente que venía a recibir, mire, si usted no creyó en la laparoscopia cuando nosotros comenzamos, pues tenía razón. Si usted no creyó luego en la robótica cuando íbamos a entrenar a Menon en Detroit, pues también tenía razón. Pero tiene la tercera oportunidad, crea en la terapia focal.